Buenas noches a todos. Buenas noches, Rabino. Esta semana tenemos una parshá muy fuerte. En general, el libro de Devarim es un libro que se puede leer en castellano. Gran parte del libro de Devarim es palabras de, vamos a decir, indicación, palabras de usar, palabras de marcar el camino que da Moshe Rabbeinu más allá de las mitzvot que tiene. El libro de Devarim sí es una repetición de la Torá, pero está muy concentrado en el mensaje de Moshe Rabbeinu para el pueblo judío, para la posteridad, hasta que se vuelva a encontrar Moshe Rabbeinu con el pueblo judío después de la llegada del Mashiach. Y dentro de eso está también la parshá de esta semana, Parshat Eikev, una parshá muy fuerte, donde hay pocas mitzvot en esta parshá. Está la mitzvah, por ejemplo, de decir el Birkat Hamazon, agradecer a Hashem después de comer, que no es una mitzvah menor. Tenemos también esta semana la parshá de Hayayim Shamoa, que decimos todos los días en el Shema, si escucharéis mis palabras. Esta parshá está en la parshá de esta semana. La mitzvah de rezar todos los días aparece en la parshá de esta semana. Pero a nivel cuantitativo no son tantas las mitzvot de la parshá, sino más está las palabras de guía, de dirección que da Moshe Rabbeinu para el pueblo judío hasta la posteridad. Y dentro de eso tenemos primero el principio de la parshá, que comienza Ve'aya Eikev Tishmeun, y será Eikev que van a escuchar, es decir, Eikev quiere decir el talón. En el talón van a escuchar, y esto quiere decir, como el talón es el final del cuerpo, al final van a escuchar. Eikev Tishmeun, en el final de los tiempos, van a escuchar. En el final de los tiempos, todos los Yehudim, sin excepción, van a volver al nido, van a volver a su esencia, van a volver a su verdadero yo, que es vivir una vida como Dios quiere y manda, como Dios lo indica en la Torá. Y como el Rambam también lo trae como una ley, el pueblo judío va a hacer teshuvá, va a volver, va a retornar a Hashem al final del exilio y de inmediato son redimidos. Y con eso empieza la parshá, vaya Eikev Tishmeun, en el final, en el talón de los tiempos, Tishmeun, van a escuchar todos los Yehudim, van a volver todos. Vaya Eikev Tishmeun, también si ustedes piensan que ustedes son como los talones, que no tienen grandes cabezas, que no tienen grandes sentimientos, apenas son talones, tienen que saber que los talones sostienen a todo el cuerpo. El talón no entiende mucho, el talón es la parte del cuerpo con menor sensibilidad, pero el talón es justamente lo que sostiene a todo el cuerpo. Y por eso también nuestra generación, aunque no es la generación del gran conocimiento y profundo conocimiento de Torah y de Hashem, una generación donde también la percepción espiritual está muy apagada, no apagada, es decir, muy debilitada, porque tenemos un diluvio, un torrente de cuestiones materialistas que de alguna manera nos confunden, tapan sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestra visión, sobre nuestro corazón, sobre nuestra comprensión. Sin embargo, somos el talón de todas las generaciones.
somos como el talón, nos falta percepción y comprensión, pero sostenemos a todas las generaciones anteriores y somos el talón que vamos a caminar a recibir el Mashiach, como la terminología Ikvetá de Meshijá, los talones del Mashiach, que esa es nuestra generación. Y por eso vemos el gran movimiento de retorno a los días que hay hoy en día, de gente que a los abuelos estuvieron alejados y ellos llevaban una vida que bastante comprometida a nivel judaísmo, me refiero comprometida con otras cosas y otras situaciones que no condicen y sin embargo buscan su retorno hacia la fuente sin excepción. Todo Yehudí busca conectarse nuevamente con su fuente en Hashem, con su fuente en la Torá, a pesar que somos esta generación del talón, pero como empieza la Parshá diciendo, Ve'ayá eikef tishmeun, en el final de los tiempos, en los talones de los tiempos, tishmeun, la Torá nos asegura que van a escuchar y van a volver. Y también se va a dar, como sigue diciendo el versículo, Dios también va a cuidar el pacto de Tajeset y la bondad que juró a nuestros antepasados. O sea, todas las bendiciones extraordinarias también la va a recibir nuestra generación. Y dentro de esta parshá, donde hay muchas palabras de indicación de Moshe Rabbeinu al pueblo judío, palabras muy, muy importantes que hay en esta parshá. Por eso digo, aconsejo que todas la lean, aunque sea en castellano, muy importante, la van a entender. Parshá muy movilizante, muy movilizante. Tenemos también un pasuk que hoy quiero analizar. Lo vamos a analizar en profundidad, en la medida de lo posible, pero bastante en profundidad para entender este pasuk, pero entenderlo y entender también cómo este pasuk de alguna manera tiene que ver con la época en la cual estamos entrando ahora, a partir del 15 de Av, ya estamos entrando en los días preparatorios para el nuevo año. Estamos entrando ya, estamos a menos de 2 semanas del mes de Elul, del mes de balance, del mes de Teshuvah, y vamos a ver un poquito también a través del análisis de este versículo la fuerza extraordinaria que hay en cada movimiento de Teshuvah, de cada movimiento de retorno, que la persona va en la dirección correcta hacia Hashem y hacia el cumplimiento de las mitzvot, los mandatos de Hashem, la fuerza extraordinaria que tiene. Y todo lo vamos a ver concentrados en un versículo que tenemos en la parshá de esta semana. Tenemos la parshá de esta semana, versículo que dice así, que Hashem, Dios, vuestro Dios, fue lo que es Elohim, es el Dios de todos. Asher lo isa panim, él no actúa con favoritismo. V'lo yikach shohat, y no acepta sobornos. Así dice. Dios no actúa con favoritismo. Dios no acepta sobornos. Y tenemos que entender. ¿Qué quiere decir que Dios no actúa con favoritismo y Dios no acepta sobornos? Lógico. Dios es el Dios de la justicia, Dios es el Dios de la verdad y Dios nos encomienda a nosotros actuar con justicia. Entonces también Él, su manera de actuar es sin favoritismos y sin aceptar soborno. ¿Qué novedad? ¿Qué le viene a decir acá el pasuk? Que Dios no actúa con favoritismo y no acepta sobornos. Primero hay que hacer la diferencia entre actuar con favoritismo
y aceptar sobornos. Actuar con favoritismo quiere decir que yo soy el juez, pero como esta persona es muy buena, o esta persona es mi amigo, yo a él le perdono, le condono la pena. Es decir, esta persona merece tal y cual sentencia, pero por mi cercanía hacia él, es que lo perdono. Eso es actuar con favoritismo. ¿Qué es aceptar un soborno? Aceptar un soborno es para cambiar la ley. En realidad, esta persona es culpable. Pero como acepto yo el soborno, como dice el texto, que el soborno enceguece los ojos de los jueces. ¿Qué quiere decir enceguece los ojos de los jueces? El soborno lo que hace, que de repente, esto no es blanco, es un blanco que tira a un gris. Y si lo empezás a mirar un poquito, tiene algunos puntos negros. Entonces no lo definas, lo podemos por ahí, no lo tenemos que definir como un blanco absoluto. No, no es un blanco absoluto. Cuando la persona recibe soborno, con eso la persona empieza a tergiversar su visión, empieza a doblarse la visión, empieza a ver lo que es blanco, lo empieza a ver gris, termina viendo lo negro. Es decir, altera la ley, dice que el que es culpable realmente es el inocente. Entonces, ese sería el concepto de soborno. Entonces, el concepto de favoritismo es, por la cercanía, perdonar la pena. El concepto de soborno es alterar la sentencia directamente. Decir sobre blanco o negro. Eso es lo que es el soborno. ¿Qué quiere decir? Que Hashem no hace favoritismos y que Hashem no acepta sobornos. En primer lugar, tenemos una pregunta. ¿Hashem sí hace favoritismo? Un pasuk de la Torá, no es un pasuk de la Torá. Un pasuk que lo decimos todas las mañanas, al decir las bendiciones de la mañana, apenas nos levantamos, decimos este pasuk. Y un pasuk que está en la bendición de los Kohanim. Los Kohanim que bendicen al pueblo, entre los Sefaradim todos los días, entre los Ashkenazim en las fiestas, ahora Bezat Hashem, en Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Está la bendición de los Kohanim. ¿Qué dice la bendición de los Kohanim? Isa Hashem Panav Eileja. Que Dios se conduzca con vos con favoritismo. Isa Hashem Panav Eileja. Que te trate de manera diferente. Que te beneficie de manera especial. Entonces acá ya tenemos enseguida la pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios no actúa con favoritismo? Dios te promete que va a favorecerte, y Hashem para Beleja, que Él te va. Y en realidad hay mucho motivo para que Hashem actúe con favoritismo. ¿Por qué hay mucho motivo? Porque Yehudim, al fin y al cabo, son hijos de Hashem. Y un padre con un hijo, bueno, ¿qué puedes pretender? Un padre con un hijo le tiene que dar un trato especial. Y más aún, como explican los Jajamim, esta bendición, Isa Hashem Panav Eileja, que Dios se va a actuar con favoritismo hacia ti, vinieron los ángeles y le dijeron a Dios, ¿cómo es posible esto? Vos, Dios, que sos el Dios de la justicia, el Dios de la verdad, actúas con favoritismo con los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces Dios le contesta, justamente, pasó de esta semana también, mira, yo ordené que ellos me agradezcan después de comer cuando se llenaron. Como dice el pasuk, Beajalta vas a comer, Besabata te vas a llenar, Ubeirachta et Hashem lo queja y vas a bendecir a Dios tu Dios. Cuando dice
de que te vas a bendecir después que te llenaste. Sin embargo, ¿cómo es la ley? Una persona comió un pedazo de pan de la medida del volumen de una aceituna, tiene que decir el Birkat Hamazon, tiene que decir la bendición después de la comida. O sea, Dios dice, cuando te llenaste, vinieron los jajamim y dijeron, no, comiste el volumen de una aceituna de pan, tenés que decir el Birkat Hamazon. Entonces dice Hashem, ¿cómo no los voy a tratar de manera especial si ellos conmigo se portan de manera especial? Conmigo no actúan de acuerdo a la ley. Si es por la ley, no tengo que agradecer de Birkat Hamazon hasta que no me llené el estómago. Ellos van más allá de lo que marca la ley. Si ellos conmigo tienen devoción y buscan cumplir una mitzvah, más allá de lo que marca la ley, más allá de lo estricto, hacen más de lo que yo mismo les pido, tienen tanta entrega hacia mí, ¿cómo yo no voy a estar entregado hacia ellos? ¿Cómo no voy a entregar favoritismo? Entonces, ¿cómo dice acá el pasuk que Dios no hace favoritismo? Vemos que sí hace, y está el pasuk dice, por eso Rashi explica, Dios hace favoritismo, pero ¿cuándo no hace favoritismo? Cuando la persona se quitó de encima el yugo de Dios. ¿Qué quiere decir? Hay una persona, no cumple todo perfecto, no cumple todo, pero él sabe que tiene un Dios, él sabe que tiene que rendir cuentas, él sabe que no debe hacer las cosas que quiere. Por ahí no se puede controlar siempre o muchas veces, pero él sabe que hay un patrón, el mundo tiene patrón, él tiene dueño. Dice acá, dice Rashi justamente. ¿Sabés cuándo Dios deja de actuar con vos y tratarte de manera especial? En el momento que vos te lo quitaste de encima. Cuando vos decís, yo soy libre, no tengo Dios, no tengo ley, hago lo que quiero. Te lo quitaste encima de Dios. Ahí termina el favoritismo. Ahí Dios te empieza a mirar de manera diferente. Cuando vos sabés que tenés un Dios, sabés que tenés un patrón, a veces no podés, sos débil, tenés defectos, pero aceptás que tenés un patrón, tenés sobre ti el yugo de Hashem, no te da lo mismo, no es lo mismo todo, te tomás, te molesta si hiciste algo que no es como corresponde, o si no estás haciendo algo como corresponde, sabés que no está, no. Ahí Hashem se fija y te perdona muchas cosas. ¿Por qué? Porque ve el esfuerzo que haces por otro lado, ve cómo, sos después de todo, sos un Yehudí, sos un hijo de Akadosh Baruj Hu, sos hijo de Hashem. Entonces, te perdona muchas cosas. Y Hashem para Beileja. Ahí Hashem te trata con un trato preferencial. Entonces, eso podemos entender. Podemos entender que hay un trato preferencial con Hashem, mientras que a la persona es consciente que tiene un patrón que es Dios. Es consciente de que tiene que rendir cuentas frente a Dios. Entonces, ahí Dios también lo toma en cuenta y le deja pasar cosas. Porque como un padre con un hijo, muchas veces cierra los ojos. Entonces, por ahí podemos entender qué es el concepto que dice acá el pasuk. Dios no hace favoritismo. ¿Y por qué yo hubiera pensado que sí Dios hace favoritismo? Si Dios es el juez, el más derecho, etc. Y por el amor de Hashem hacia el pueblo judío, el amor de Hashem hacia su hijo, Yehudim que hacen muchos esfuerzos y esfuerzos grandes, Hashem eso lo reconoce. Podemos entenderlo. Pero lo que no podemos entender,
¿qué nos tiene que decir el pasuk? Que Dios no acepta soborno. ¿Qué quiere decir que Dios no acepta soborno? O sea, no, ¿a quién? El soborno es para decir sobre blanco o negro, para tergiversar. Una cosa es perdonar. Te quiero mucho, te perdono. Otra cosa es mentir, decir que esto que está mal, decir que está bien, eso es mentir. El soborno hace eso. El soborno genera la tergiversación de la verdad. ¿Por qué me tiene que decir el pasuk que Dios no acepta soborno? Que Dios es la fuente de la verdad. Dios es la esencia de la verdad. ¿Qué se me ocurre a mí de que Dios va a tergiversar la verdad? Entonces, ¿por qué me tiene que decir el pasuk? Dios no acepta soborno, Dios no tergiversa la verdad. Y la pregunta es más grande. Encontramos en el libro de Mishlei, del rey Shlomo, de Shlomo HaMelech, en Mishlei de Shlomo HaMelech, hay un pasuk que dice explícitamente: Shohat micheik reshaim ikach. En Mishlei capítulo 17 dice que Dios toma, acepta soborno de la mano del malvado. Dice en el Tanaj, en los escritos. Un minuto que se está agotando la batería. Un segundo. Que me ocupo para que no corten la batería. Un segundito que se corte. Shoren, está gastando la batería. Estoy quedando sin batería. Shoren, Ari, urgente. Urgente, la batería. Vamos a buscar a los técnicos aquí. No sé qué pasa, porque salió que se está dando la batería. Acá hay que ver esto. Esto acá por ahí no está bien. Fíjate. Bueno. Entonces tenemos acá la pregunta. Una cosa que no se entiende en absoluto. ¿Qué dice el texto acá? ¿Dios no acepta soborno? Shlomo HaMelech dice: Dios acepta el soborno de los reshaim. Y dice el Midrash sobre eso. ¿Qué quiere decir que Dios acepta el soborno de los reshaim? ¿El soborno que pagan los malvados? ¿Qué soborno acepta Dios? Shuvah o Masim Tovim. Cuando la persona, el malvado, se arrepiente y cambia, Shuvah, cuando la persona se arrepiente de lo mal que hizo y se cambia para bien, ahí Dios acepta ese soborno. ¿Cuál es el soborno que acepta Dios? Dios acepta que el soborno de la teshuva. Y acá viene la pregunta. Primero, ¿por qué teshuva es soborno? O sea, ¿cómo es? Si es soborno que Dios perdone a la persona porque hizo teshuva, la persona se arrepintió, ahí Dios lo perdone, ¿es un soborno? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo Dios lo acepta? Y si teshuva no es un soborno, ¿por qué lo llamamos soborno? ¿Qué quiere decir este concepto? Y en realidad encontramos nosotros que Maimónides explica en la Mishnah, en Pirkei Avot, explica en Pirkei Avot también dice que en Dios no existe soborno, ni favoritismo en soborno, dice en Pirkei Avot, justo en el capítulo que corresponde a esta semana, y explica Maimónides así, que la manera como Dios
se maneja con el hombre no es como un balance contable, donde se netean las acciones. Una persona puede tener 1000 acciones virtuosas, una acción pecaminosa. Uno que dice, bueno, 1000 tiene a favor, una en contra, 1000 menos 1 tiene 999 a favor. Dice Maimónides, no existe así. El hecho de que la persona haya hecho 1000 acciones positivas no lo soborna a Dios para que deje de lado la acción negativa que hizo. ¿Y cómo funciona el sistema? El sistema funciona. La persona va a recibir su recompensa por las 1000 acciones buenas que hizo, no por 999. Y va a recibir también su castigo por esa acción que no corresponde. Y como encontramos el caso, por ejemplo, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, por un lado, era un tzadik completo, íntegro completamente, tenía un solo pecado. En primer lugar, no hubo favoritismo, que porque se trata de Moshe Rabbeinu tuvo trato preferencial. Ese pecado no se lo conmutaron. Cuando le golpeó a la piedra en vez de hablarle a la piedra. Y por el otro lado tampoco no se hizo una cuenta, tiene 1000 millones de virtudes, la descontamos y tengo a favor. ¿Cuánto te debo? ¿Sabes lo que? Descontámelo y mandame el resto, mandame todo lo que me debes, mandame todo lo que debes, descontame esto que te debo y mandame todo lo que me debes. No funciona así. No hay ni favoritismo y tampoco no hay un soborno que todo lo que yo hice de alguna manera me tiene que ayudar para limpiarme lo que hice mal. No existe eso. Y pregunta a los comentaristas si así es, ¿por qué es así? El motivo es entendible. ¿Por qué? Porque cada mandato de mitzvah, cada acción que la persona debe cumplir, cada mandato de Dios, es la voluntad divina. Dios quiere que la persona haga tal mitzvah. Cada prohibición es algo que atenta contra lo que Dios quiere. El hecho que hizo una cosa bien, como Dios quiere, no quiere decir que lo otro que hizo, que va contra lo que Dios quiere, de alguna manera se morigeró, se alivianó. No. Esto fue contra lo que Dios quiere. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la voluntad divina. Algo que tiene que ver con la voluntad de Dios es algo que es esencial, igual como Dios. En una persona, lo que la persona quiere, eso es esencial en él. Eso es lo que él quiere, es esencial en él. Cuando hablamos de lo que Dios pide de la persona, lo que Dios indica a la persona es esencial en Dios. Entonces, siendo que esto es esencial en Dios, lo que Dios indica, el hecho que la persona hizo algo bueno, hizo lo que Dios quería. Pero el hecho que hizo algo malo, hizo lo que Dios no quería. No es el concepto, vamos a decir, una persona, yo tengo un empleado. El empleado más o menos me rinde, ponerle promedio 9. Promedio buenísimo. Me falla un poquito en alguna cosa, pero la mayoría manda bien. Entonces, yo evalúo al empleado. Cuando yo evalúo al empleado, yo me fijo en el resultado final. Si nosotros diríamos que los preceptos son para evaluar a la persona como persona, entonces miro el número final, esta persona en su vida, esta persona en su conducta, ¿cómo es el número de él? Bueno, la verdad, se portó un montón de veces bien. Alguna vez se cayó, bueno, pasó, pero el promedio me da bien, tiene un buen promedio. Pero como la mitzvot no es la evaluación de la persona, la mitzvot es, ¿se cumplió con la voluntad de Dios? ¿La persona cumplió con lo que Dios quería de él? El tema no pasa, el valor no está en la persona, sino el tema está en el cumplir
lo que Dios quiso, concretar la voluntad divina. Cuando no se concretó la voluntad divina, no se concretó. No se concretó. El hecho que se concretó en otras 99 cosas, no se concretó en este detalle. Entonces, por este detalle que no se concretó la voluntad divina, tiene que rendir cuentas y tiene su, como Dios le va a responder por lo que hizo. Y por todo lo que hizo bien, va a recibir. O por al revés, tenemos el caso de Esaú. Esaú, el hijo de Jacob, que sabemos que una persona que era un homicida y que era una persona que era un violador, todos los defectos habidos y por haber, incluso los defectos que incluso hoy en día, donde ya no existen defectos, porque todo pasa, estos defectos siguen siendo defectos hoy en día cuando todo pasa también. Y los tenía todos Esaú. Sin embargo, él tenía una virtud. ¿Cuál era la virtud de él? Respetaba al padre. Cada vez que iba a hacer algo por el padre, lo hacía en el 100%. Cada vez que iba a visitar al padre, se vestía la ropa de Shabbat, la mejor ropa. El padre, el respeto al padre. Y por ese respeto al padre, nosotros sufrimos bastante de Esaú. ¿Por qué? Porque con todos los defectos que tenía Esaú, esto lo hizo bien y Dios se lo reconoce. O lo mismo encontramos con Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, que era el que destruyó el primer Bet HaMikdash, un sanguinario terrible. Nos mandó a nosotros todos al primer galut, al primer exilio. Sin embargo, por el hecho de que él en cierto momento se puso de pie cuando mencionaron el nombre de Dios, se puso de pie, mencionaron el nombre de Dios, por eso fue también reconocido. Por todo el resto también tiene su castigo. Ese detalle honró el nombre de Dios en una oportunidad, no se pierde. Uno dice, este no vale nada, no es así. ¿Por qué? Porque cada acción que tiene que ver con Dios tiene un valor de esencia, tiene un valor propio. Igual como Dios tiene valor propio, lo que es la voluntad de Dios tiene valor propio. Nada por parte de Dios es pasajero o es intermediario de otra cosa. Entonces, todo lo que Dios quiere tiene valor propio. Por eso es de que no existe en Neteu de una mitzvah. Por eso es de que no hay el soborno, porque hice una mitzvah, me voy a poder, vamos a decir, limpiar algún pecado y neteamos un pecado. Viene acá la pregunta, ¿qué ocurre ahora con Teshuvah? ¿Por qué dice acá el Midrash que Dios sí acepta el soborno de la Teshuvah? ¿Por qué lo acepta? La Teshuvah tiene una fuerza que es la siguiente. La Teshuvah tiene la fuerza de ¿qué? De limpiar totalmente el pecado. La Teshuvah tiene la fuerza de raíz arrancar de cuajo el pecado. Esa es la fuerza que tiene Teshuvah. Y por eso no es que hay acá una tergiversación de la ley, porque la persona pecó y ahora hizo Teshuvah, Dios de alguna manera tergiversa la ley. No. Cuando hizo Teshuvah limpió el pecado, no existe más pecado. Al no existir más pecado, no tiene por qué sufrir si no existe más pecado. Es como la Teshuvah tiene la fuerza. Rompió un vidrio, vamos a decir. Una persona rompió el vidrio. Supongamos que él tenga la fuerza de rehacer el vidrio. Que no sé, tiene poderes. Y puede agarrar y rehacer el vidrio. Lo rehizo el vidrio de vuelta. No hay lo que arreglar acá. Está el vidrio de vuelta. Cuando la persona hace Teshuvah, reconstruyó todo. Pero si es así, ¿por qué yo lo llamo que esto es soborno?
No hay un soborno. Esa persona, vamos a decir, yo rompí un vidrio y el otro viene y me dice, te voy a llevar a juicio para que me pagues el vidrio. Y yo tengo poderes, supongamos, reconstruí el vidrio. Ahora no me lleva más a juicio. ¿Pero por qué no me lleva más a juicio? Bueno, tiene por qué llevarme a juicio, porque no hay nada, no hay nada, no hay daño, no quedó nada negativo. Entonces, no es como un soborno. No quedó nada negativo. Entonces, ¿por qué dice acá el Midrash, Shlomo Amelech, que el Hashem toma el soborno de los malvados? Y dice el Midrash, ¿cuál es el soborno de los malvados? La Teshuvah. Y dice los comentaristas de paso, dice, y lo que dice acá el Pasuk, no acepta soborno, eso es, dice el Midrash, mientras que estás en este mundo, Dios acepta tu Teshuvah. No acepta tu Teshuvah cuando llegas al otro mundo. En el otro mundo ya no puedes, ya está. Una vez que se bajó la cortina, es lógico, porque ya no lo puedes limpiar más. Mientras que estabas en vida, haces Teshuvah, te arrepentís, aunque sea en el último instante de tu vida, te arrepentiste en ese instante, limpiaste. Pero una vez que se bajó la cortina, se llegó al otro mundo. En el otro mundo, ahí no hay manera de limpiar. Por eso ahí no hay manera de arreglarla, no hay soborno, no hay cosa. La Teshuvah no te ayuda. Pero viene acá la pregunta, ¿por qué la Teshuvah digo en este mundo que se llama soborno? ¿Por qué soborno si limpié? Arreglé, el vidrio no está más roto. Y aquí vamos a ver una cosa que es extraordinaria, una explicación extraordinaria en lo que es Teshuvah y la fuerza de la Teshuvah. En Teshuvah tenemos diferentes niveles. Cuando decimos arrepentirse y cómo Dios recibe el arrepentimiento, hay diferentes niveles. Tenemos primero el nivel básico de Teshuvah, que es una persona que pensó, me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todos mis pecados. Pensó en su cabeza, no voy a pecar más. Pensó en su cabeza, no voy a incidir más en este pecado. Esta prohibición no la voy a hacer más. O no voy a hacer más ninguna prohibición. Pensó en la cabeza, aunque todavía no hizo nada, aunque no dijo nada, ya es una teshuvah. Después tenemos, esa es la esencia de teshuvah, esa es la decisión mental de dejar de pecar. La decisión de dejar de pecar, esa es la esencia de teshuvah. Pero eso todavía no es una teshuvah completa. Después tenemos un segundo nivel, que sería una teshuvah completa. ¿Qué es una teshuvah completa? Teshuvah completa es que la persona decide dejar de pecar, pero además de decidir dejar de pecar, le pide perdón a Dios. Y además de eso, se confiesa frente a Dios y verbalmente declara frente a Dios que está arrepentido de todos los pecados que hizo. O sea, no solamente tiene la decisión mental, sino además tiene el pedido, pide perdón, y además tiene la confesión por todos sus pecados. Eso es una teshuvah completa. Pero esa teshuvah es completa, pero todavía no es la teshuvah perfecta. ¿No? Es teshuvah completa, pero no es la teshuvah de alta calidad. No es la teshuvah de alta calidad. Después tenemos teshuvah de un nivel más alto, una calidad mucho más alta, que puede ser una teshuvah por amor a Hashem, un amor con una sed impresionante, que por su amor hacia Hashem busca y está motivado en cada mitzvah que hace, en cada tefilá que hace, en cada Torah que estudia, porque tiene una sed, tiene sed de acercarse y unirse a Hashem, tiene sed, y esa sed la tiene
¿Por qué? Porque viene del desierto. Tiene sed porque viene del desierto y quiere recuperar años, quiere recuperar, quiere darle un giro a su vida, un giro total. Esa teshuvá por amor, tiene la fuerza de transformar todos los pecados en virtudes. Como dice el Talmud, la persona que hace teshuvá por miedo, transforma los pecados que fueron alevosos en pecados sin querer. Pero no limpió totalmente los pecados. Después está la persona que hace teshuvá por amor a Hashem. Tiene una sed impresionante hacia Hashem. Ahí, cuando hace por amor, transforma todos los pecados en virtudes. Porque como los pecados son los que lo movilizan, lo empujan, son el combustible de su cohete interior, ahí el pecado es parte de su crecimiento. En la oscuridad, el desierto es lo que lo está movilizando. Los bichos del desierto, los animales salvajes del desierto que él vivió, lo que él pasó, son los que lo movilizan y lo empujan en su búsqueda de acercamiento a Hashem en una mitzvah, en un pasuk, en una tefilá. Entonces se convierte todo ese desierto en el movilizador de todo su crecimiento, de su acercamiento a Hashem. Ahí se transforma el desierto, se transforman los actos alevosos en virtudes. O sea, tenemos diferentes niveles de teshuvah. ¿Qué me decimos aquí? Que la teshuvah que hacen los malvados es el soborno que Hashem recibe. Y preguntamos, una de las dos, si limpió todo el pecado, ya dejó de ser soborno. Y si no lo limpió, ¿por qué ayuda? Si tiene el pecado ahí, si no tiene el pecado ahí caminando, el pecado está ahí. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Por qué Dios lo va a perdonar? También vamos a entender, la novedad de Teshuvah es justamente que a pesar que a los ojos del hombre, el hombre no llegó a la Teshuvah superior, perfecta, que transformó todo lo negativo en positivo, que transformó todos sus pecados en virtudes. Sin embargo, a los ojos de Dios, merece que se le perdone todo, aunque no llegó al nivel alto de Teshuvah. Por eso, desde el lado de la persona, parecería a los ojos del ser humano, esto es un soborno. Es verdad, la persona haciendo Teshuvah, pero el pecado está ahí. Y si el pecado está ahí, entonces hay una tergiversación de la ley. ¿Por qué Dios? Si el pecado está. Y si Dios no acepta, mientras que está el pecado está, y Dios, ¿por qué Dios lo va a perdonar? ¿Por qué lo perdona Dios? Entonces, a ojos del hombre es un soborno esto, que él está haciendo ese esfuerzo de teshuvah. Pero como no es una teshuvah de lo profundo y de lo perfecto, y Dios igual lo perdona, por eso se considera soborno. Pero entendamos por qué Dios lo perdona. Si dijimos que un pecado va contra la voluntad de Dios, ¿por qué lo va a perdonar? Si va contra hasta que no lo limpió, no lo puede perdonar. Si dijimos claramente que Dios no netea. Así dijimos claramente, fue contra la voluntad de Dios, ¿por qué lo va a perdonar? Dejó de hacer la mitzvah que tenía que hacer. No hizo la voluntad de Hashem, ¿por qué lo va a perdonar? Y ahora vamos a un tema muy interesante. Sabemos que Teshuvah es una de las cosas que hace que Dios quite el decreto que hay sobre la persona. Vamos a decirlo ahora pronto, viene Rosh Hashanah, si Dios quiere. Vamos a decir un Etane Tokef en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, donde ahí se habla en el rezo de un Etane Tokef de la importancia
la virtud, lo extraordinario que hay en el día del juicio de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah se escribe, en Yom Kippur se sella el destino de cada persona. Y después de ahí, ¿con qué finaliza esa reflexión? Finaliza con las palabras Utshuvah, Utfilah, Utzdaka, Ma'avirim et Roah Gezalá. Que Teshuvah es el arrepentimiento, Filá, la plegaria, Tzedakah, los actos de benevolencia, de caridad, ellos quitan, sacan lo malo del decreto, limpian lo malo del decreto. En limpiar lo malo del decreto hay dos maneras. Hay dos maneras como la persona puede zafar de un mal decreto. Una manera es limpiando el pecado. Al no quedar nada del pecado, se va el mal decreto. ¿Qué es este Teshuvah, Tefilá, Tzedakah? Eso es un aspecto, es la Teshuvah, que logra limpiar totalmente el pecado. Al no haber más pecado, se va el decreto malo. Después hay otra segunda manera como limpiar el pecado, cómo lograr que se vaya el mal decreto, que es cambiar uno. El pecado puede ser que está, pero yo tomo distancia del pecado. Cuando yo tomo distancia del pecado, el pecado deja de ser mío. Yo no soy la persona que hizo ese pecado. Fundir la que hizo el pecado y armar una nueva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Te explico. El Rambam dice, cuando habla de las leyes de Teshuvah. Acá no puedes escuchar. Hola. Maimónides dice, cuando habla de las leyes de Teshuvah, dice así: los caminos de la Teshuvah consisten es que la persona que se arrepiente clama permanentemente frente a Dios, pidiéndole perdón, etc. Y hace tzedakah, o sea, dona mucho dinero. Umitraje karbe min hadavar shechatá, y se aleja mucho de lo que pecó. Umeshane shemo, y cambia su nombre. Clomar, ¿qué quiere decir? Ani ajer, yo soy otro. Eini oto haish asao tan amasim, no soy la persona que hizo todas esas acciones. Umeshane ma'asaf kulam letová, y cambia todas sus acciones para bien. Ulederech yesharai, para el buen camino. Explico. ¿Qué dice acá Rambam? El que hace Teshuvah, clama a Dios permanentemente, hace tzedakah, se aleja mucho del pecado, cambia su nombre y después dice, cambia todos sus actos. ¿Cómo cambia todos sus actos al final de todo? Cambia todos sus actos, el paso número 1, cuando dice la persona que hace Teshuvah. Lo primero que hace es que cambiar sus actos. Porque el Rambam pone al final de todo, Mishané Masaf Letová, sus actos los cambia todos para bien. ¿Y eso dónde dice cambia sus actos para bien? Después de haber dicho, cambia su nombre. ¿Qué tiene que cambia su nombre con cambia todos sus actos? Y después dice, y se muda a otro lugar. ¿Por qué? Porque el Rambam habla que hay dos diferentes caminos en la Teshuvah. Hay un camino de la Teshuvah que es limpiar la mancha, limpiar el pecado. Hay otro camino en la Teshuvah que es cambiar la persona. Para poder limpiar la mancha totalmente, se necesita una Teshuvah del nivel de máxima calidad. Tienes una Teshuvah con amor a Hashem.
Solamente así puede transformar el pecado en virtud. Pero que la persona cambie y él sea otro, aunque él no llegó a ese nivel de una teshuvá por amor a Hashem, no llegué a un nivel de teshuvá de los niveles altos de teshuvá, pero él cambió, no es que dejó simplemente de hacer el pecado, cambia su actitud, es otra persona. Cuando la persona cambia, él no es el que hizo el pecado. Y si no es él el que hizo el pecado, no va a recibir el castigo por ese pecado. Porque él no hizo ese pecado. Cuando dice cambia su nombre, ¿por qué Rambam incluye cambiar el nombre dentro de los caminos de Teshuvah? Porque lo que quiere decir, hay un cambio de paradigma. Hay una persona, vamos a decir, que hasta ahora comía chancho, comía jamón, decide no comer más jamón. Él es un judío, no va a comer chancho, aunque toda la vida comía jamón, va a dejar de comer jamón. Soy un judío jamón. ¿Es válido? Es válido. Decir que él está en un cambio de paradigma en él, decir que él cambió totalmente como persona. No, dejó de comer chancho. Otro dejó, qué sé yo, no fuma más en Shabbat. Dejó de fumar en Shabbat. O dejó de usar la computadora en Shabbat o el teléfono en Shabbat, que sí que él cambió como persona. No. Asumió la actitud. El día Shabbat yo soy un judío. Puedo perfectamente vivir un día sin fumar. Puedo vivir un día sin computadora y sin teléfono. No uso el teléfono en Shabbat. ¿Es válida la teshuvá? Es válida la teshuvá. Decir que hubo un cambio esencial con la persona, la gente dice, che, sos otra persona. ¿No? Hay una teshuvá donde la teshuvá es la persona cambia. Cambia su paradigma de vida, cambia su conciencia de vida, cambia el sentido de vida. ¿Para qué uno vive? ¿Uno vive para ganar guita o uno vive para hacer el bien? Es un cambio de paradigma total. ¿Uno vive para sí o uno vive para cumplir con la misión que lo pusieron en la tierra? Cambio de paradigma total. Cuando la persona cambia estos conceptos, la persona empieza a cambiar. La persona cambia. Es otra visión, empieza a mirar las cosas de una manera diferente. Cuando a la persona le cae la ficha, dejan de empezar a enojarse por cualquier estupidez, por cualquier tontera. Empieza a adquirir una humildad interior, un poco de humildad, un poco de humildad. No es simplemente, hay un cambio. Eso es lo que dice acá el Rambam. Existe la teshuvá, después está lo que la persona cambia de nombre, cambia todas sus acciones para bien. Quiere decir, es un cambio total. Cuando la persona hace teshuvá, decir en otras palabras, antes era un malvado, ahora se convirtió en tzadik. Así es la ley. La ley es una persona que era un pecador toda su vida. Y en un instante le cayó la ficha en su cabeza y dijo, a partir de ahora me voy a comportar como manda Dios a un judío. A partir de ahora cambio mi conducta completamente. Me voy a manejar en cómo quiere Dios que yo viva mi vida. En ese instante, aunque era un pecador toda su vida, se convierte en un tzadik, se convierte en un justo. Y hasta tal punto que con el solo hecho que la persona deja de pecar, hasta ese instante, él no podía ser testigo, estaba descalificado de ser testigo. En ese instante tomó la decisión de cumplir la mitzvot como Dios manda, se convirtió en una persona kasher, una persona tzadik íntegra, puede ser testigo y es un tzadik.
El cambio de sí, una persona que se define como malvado, a que pasa a definirse como justo, es un salto exponencial. De Rasha a Tzadik, de malvado a justo, es un salto impresionante. Impresionante. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo ocurrió ese salto? ¿Cómo pasó ese salto? Simplemente porque en su cabeza tomó la decisión mental de dejar de pecar y empezar a hacer las cosas como Dios manda en su Torah. Con ese pensamiento, ahí cambió la persona. Cuando la persona, pero de todos modos, la persona no cambió. En el estatus de la Torá cambió. Vamos a decir, una persona que estuvo tantos años en cualquier cosa, tomó la decisión. Sí, tomó la decisión. Pero a ojos vista, no cambió. Él esa decisión la tiene que pelear. Esa decisión la tiene que ir efectivizando. Pues que efectivice esa decisión y veamos cómo organizando su vida, cómo está en el comercio, cómo actúa en el comercio, cómo actúa en todas sus cosas. Ahí es otra persona. Tiene otro nombre. No porque hizo fundir a la... Es otra persona. Decir, mira, otra persona. Antes, grosero, un chanta, lleva a todo el mundo por delante. Una persona ahora con humildad, una persona ahora con otros valores. Cambió la persona, otra persona. Por lo tanto, aunque el pecado no lo terminó de limpiar porque no hizo la teshuvá de amor, pero como él es otra persona, él no es el que hizo el pecado. Si él no es el que hizo el pecado, no lo castigan por ese pecado. Él es el dueño. ¿Qué tiene que ver con ese pecado? Él es otra persona. En base a eso vamos a entender lo que dice acá el Pasuk. Que Dios acepta el soborno de los malvados y es teshuvá. Que preguntamos, si es soborno, ¿por qué Dios lo acepta si Dios no acepta soborno? Y si no es soborno, ¿por qué lo llamo soborno en el texto? Y la respuesta es la siguiente. Cuando la persona toma la decisión de hacer teshuvá y hizo una teshuvá completa, ¿qué es una teshuvá completa? En definición halágica legal del Rambam, en leyes de teshuvá, que es la definición de teshuvá completa, teshuvá shleima, que él abandonó el pecado, pide perdón y dice la confesión, esa es la teshuvá completa. Entonces, Hashem le perdona el pecado. ¿Por qué le perdona Hashem el pecado? Aunque él todavía no cambió como persona. Sí, cambió su conducta. Por eso me dice que no es la persona que... Es la misma persona, solamente cambió su conducta. Hashem ve en el fondo que este cambio viene de lo profundo. Nuestros ojos ven lo de afuera. Es el mismo tipo que ayer, que agarra acá, de repente viene, se me hizo Shomer Shabbat, ¿y qué piensa? Se me hizo tzadik porque dejó de comer treif, se hizo tzadik. A los ojos de la persona, hasta que la persona dice, oh, realmente esta persona cambió, es otra persona. Tarda mucho tiempo. Hashem ve en la decisión de la persona que el fondo de esa decisión es como un cambio interno profundo. Nació una nueva persona. Con esa decisión de teshuvá, con esa decisión de decir, dejo de pecar y pedir perdón y decir la confesión, nace una nueva persona. ¿Cómo nace una persona? Una persona cuando nace un punto. Un punto que por ahí no sé cómo se lo ve, se necesita un lente, qué sé yo, para poder ver el instante donde el punto del nacimiento, de la concepción de la célula, primer célula de la persona.
Es un punto ahí. Ese punto que la persona no distingue, Hashem nació con esa decisión de Teshuvah. Todavía no vimos el gran cambio. Pero esa decisión es el punto de una nueva persona. Y como Hashem ve eso, aunque todavía la persona no llegó a hacer ese cambio absoluto y total, todavía la persona no llegó al nivel de Teshuvah con amor, Hashem, esta es una nueva persona, le perdona el pecado que hizo. Es decir, desde la visión de la persona, esta es una cuestión de soborno, porque todavía ni limpió el pecado, ni se cambió como persona. Pero desde la visión de Hashem no es soborno. Hashem ve lo que pasa en el corazón, no es soborno. Y Hashem ve más que la propia persona. Y Hashem ve cómo en ese movimiento de Teshuvah, ese giro de Teshuvah, está el cambio profundo, el nacimiento de una nueva persona. Y por eso dice, esta acción no tiene nada que ver con él. Y esto ya nos llevamos ahora. Estamos entrando en el mes de Elul pronto. Estamos dentro de 15 días, menos de 15 días del principio del mes de Elul, para saber la importancia que hay en nuestras decisiones. A veces nosotros pensamos que una decisión hoy todavía no es completa, no es perfecta. No. Cada cambio es el nacimiento de una nueva persona que va creciendo. Cada cambio es un paso y Hashem lo ve. Y Hashem lo ve. Por supuesto, uno no se tiene que engañar a sí mismo. Como dijimos antes, tiene que abandonar el pecado, tiene que pedir perdón, tiene que decir el minuto, hacer teshuvah completa, como dice. Pero tiene que saber, él mismo tiene que autorrespetar su propio cambio. Tiene que autorrespetar y tener la fuerza y la fortaleza y saber, es el inicio. Bueno, ahora tenemos que seguir alimentando bien a la mamá durante 9 meses para que de este punto vaya creciendo un bebé y después que nazca toda una linda criatura. Y con esta buena decisión de cambio, de teshuvah, para ir en los caminos que Hashem nos manda y nos indica, ya nos empezamos a preparar para el nuevo año y como la costumbre es que desde el día 15 de Av ya se saluda a toda la gente con deseo de que Tibá Bejatimá Tová, seamos inscriptos y sellados para un año bueno, un año dulce, y que los preparemos para un nuevo cambio, para que por más de que hayamos crecido en esta cuarentena, y por más que hayamos avanzado y aprendimos muchas cosas durante toda esta pandemia, que vayamos a un cambio total, a un giro total, a una nueva cosa completamente en este próximo año que se va a iniciar para bendición. 1780.